Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 de investigación. Vamos a presentar la historia clínica multidimensional de reporte de caso, neuropatía crónica idiopática. Bueno, tenemos a una paciente de sexo femenino de 58 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 23 de marzo de 1963. Su grupo sanguíneo es O negativo, raza mestiza, procedencia armenia quindío. Ocupación gestora cultural y turismo, religión católica, es viuda, de escolaridad tiene una maestría, tiene un régimen de salud contributivo, EPS Comeva y pues nuestra paciente pues la información les da buena confiabilidad. Bueno, el motivo de consulta, tengo un dolor crónico. Enfermedad actual, paciente femenina de 58 años de edad, quien consulta por un cuadro clínico consistente en dolor de 4 años de evolución, localizado en flanco derecho, irradiado a región dorso-lumbosacra, de tipo urente, persistente, de intensidad 10 de 10 en la escala análoga del dolor, que exacerba al realizar actividades domésticas y en el decúbito lateral derecho, y que atenuaba con una pastilla para el dolor, la cual la paciente no recuerda el nombre. Además, la paciente refiere a haber consultado anteriormente a diferentes especialistas y haberse realizado múltiples imágenes y pruebas diagnósticas. No obstante, ninguno de ellos pues logra dar con la causa de su posible diagnóstico. En la revisión por sistemas, tenemos que los síntomas generales refieren malestar general, astenia de dinamia, pues niega fiebre y escalofríos. Cabeza refiere que se encuentra normal, en los ojos refiere disminución de la visión, en los oídos pues refiere que todo está normal, la nariz, boca y cuello también refiere que todo está normal. En el cardiorrespiratorio pues refiere que tiene una disnea ocasional, tos y palpitaciones. En el digestivo refiere que todo se encuentra normal, en el genitourinario también, en el osteomuscular refiere edema en el miembro inferior izquierdo, en el neurológico está todo bien y en la piel también está todo bien. En cuanto a los antecedentes personales, entonces tenemos los antecedentes patológicos, que ella cuenta con una hipertensión arterial, un cuadro de prediabetes, tiene una hernia umbilical, inguinal en la región derecha y discales en región torácica. Cuenta con el hígado graso no alcohólico, un cistocele, miomas uterinos, pie cabo, migrañas y escoliosis dorsal con curvatura derecha. En los antecedentes quirúrgicos, le practicaron una amigdalectomía en 1975, una apendicectomía en 1980, dos cesáreas, la primera en 1989 y la segunda en 1993. Le hicieron una cirugía tarsal izquierda en el 2003, una mamoplastía para aumento en 1996, una colecistectomía en 2017, una litotricia extracorpórea en 2018 y un recambio de implantes mamarios en el 2018 también. Adicionalmente, una cistoplexia en 2018. Como traumáticos, únicamente refiere a una caída de 3 metros de altura a los 3 años de edad y toma actualmente losartán de 50 miligramos al día, hidroclorotiazida 25 miligramos día, esomeprazol 40 miligramos 2 veces al día, duloxetina 60 miligramos día, tapentadol 50 miligramos cada 12 horas, pregabalina 75 miligramos cada 12 horas y rosuvastatina 10 miligramos día. Los antecedentes personales, la madre tuvo cáncer, motivo que la llevó a la muerte, y también diabetes mellitus. También tuvo hipertensión arterial y el padre presentó cardiomegalia, hipertensión arterial. Los hermanos también cursan con cuadros de hipertensión arterial. Se encuentran en un ciclo vital de la adultez y en un ciclo familiar de la disolución. El familiograma, pues sus dos padres ya fallecieron. Su madre falleció a los 72 años por un cuadro de cáncer y su padre a los 82 años por motivos desconocidos. Ella es una paciente de 58 años cuyo esposo falleció. Con el esposo tuvo dos hijos, el mayor de 31 años y el menor de 28. El menor está casado y actualmente tiene una nieta como de 6 meses. En sus tiempos libres, la paciente usualmente acostumbra a leer, a ver series, a estimular la memoria.
usualmente con sopas de letras. También disfruta de hacer ejercicio, pero suele sufrir lesiones con frecuencia y eso ha dificultado como su adherencia al ejercicio. Entonces se ha visto como en la necesidad de interrumpir frecuentemente todas las actividades a las que se integra. Ella actualmente pertenece al régimen contributivo de salud de la EPS Comea, la cual apenas ha venido a usar últimamente en su proceso, no la había venido usando anteriormente por la demora en todos los trámites administrativos, por lo que considero mejor por el tiempo y demás cuestiones hacer uso de sus medios particulares, que son los medios que he utilizado para realizarse todos sus exámenes. Esta paciente cuenta con un trabajo estable como gestora cultural del departamento, el cual actualmente ejerce de forma virtual y en su vivienda se le facilita el acceso al transporte público y a todos los servicios básicos que se requieran. Actualmente no cuenta con una red de apoyo estable, ya que sus hijos se encuentran viviendo fuera del país y son como la única familia que le queda por el momento. Sin embargo, ella refiere tener una muy buena relación con ellos y que ellos están muy pendientes de ella todo el tiempo, lo cual también ha ayudado a que se dé ese proceso de acompañamiento desde la distancia. Con respecto al examen físico, vamos a poder encontrar en la inspección general una paciente alerta de orientada en las 6 esferas, en buenas condiciones generales, con un Glasgow 15 de 15, fase compuesta, camina por sus propios medios, tiene marcha antálgica, está normohidratada, es brevilínea, tranquila, colaboradora y pues presenta una actitud indiferente de acuerdo a su posición. Con los signos vitales y la antropometría, en el momento de la entrevista tenía una tensión arterial de 110-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 68, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36.2 y saturación de oxígeno del 95%. Actualmente pesa 65 kilogramos, ella mide 1,67 y eso pues nos da un índice de masa corporal de 23.31 kilogramos por metro cuadrado. Con respecto a lo que es el examen físico, pues en realidad vamos a encontrar que con respecto a su cabeza, ojos, oídos, pues y nariz, la paciente no tiene ningún tipo de alteración. Ella describe que todo pues está bien y durante lo que es el examen físico no se encontró ningún tipo de anomalía. También en pues boca, cuello y tórax encontramos todo bien, la paciente no tiene patologías a pesar de haber diagnosticado una disnea ocasional en cardiorrespiratorio, en ese momento pues no la tenía y se escucha todo normal. En abdomen sí vamos a poder mencionar lo positivo. Al realizar lo que es el examen encontramos un abdomen distendido con presencia de cicatriz en hipocondrio derecho por la colecistectomía, en fosa ilíaca derecha por apendicectomía y en hipogastrio por 2 cesáreas, todas de pigmentación normal sin otro tipo de alteraciones en la piel. A la auscultación, ruidos perisálticos conservados normales, su abdomen es atimpánico y efectivamente es doloroso la palpación en hipocondrio derecho, epigastrio y flanco derecho. Irradia a región dorsolumbar sacra derecha y cuando se realizó la palpación la paciente describió el dolor como de tipo urente, de intensidad de 10 de 10 en la escala análoga al dolor que aumentaba al estar en decúbito lateral derecho y no presentaba signos de irritación peritoneal. El genito urinario no fue explorado. Con respecto a las extremidades, pues todo estaba normal, eran simétricas, sin edema. Sí presentaba una cicatriz en la región dorsal del pie izquierdo y no tenía otro tipo de alteraciones en la piel. Con respecto a lo neurológico, su sensibilidad, fuerza y tono estaban normales y los pares canales no tenían alteraciones. Es importante resaltar de acuerdo pues al tipo de dolor que tiene la paciente, su examen mental. La paciente tenía un contacto visual normal, una apariencia adecuada, tenía muy buen autocuidado, con actitud colaboradora, postura indiferente, una fase compuesta. Durante el encuentro la paciente se ve en buenas condiciones generales, ella está muy dispuesta a ayudar, está alerta, orientada autopsíquicamente y alopsíquicamente, tiene un pensamiento lógico, coherente y sin alteración del contenido, memoria a largo y corto plazo conservada, no presenta alteraciones de la atención. En emoción encontramos que ella se encontraba tranquila, era un estado de ánimo regulado, congruente y resonante junto con lo que nos decía durante toda la entrevista. No obstante, pues manifestaba que su ánimo algunas veces se podía ver afectado por ya el dolor crónico que tiene.
No presentaba ninguna alteración del lenguaje escrito, verbal o mímico, no se describe alteraciones de la conducta motora y presenta problemas para conciliar el sueño. Según el relato, no presenta alteraciones de la conducta alimentaria. En la percepción e inteligencia, juicio, introspección y prospección se encuentran normales y la piel no tenía ningún tipo de alteración. Entonces, en cuanto al análisis de caso problema, entonces principalmente debemos saber, pues como ya lo hemos descrito, el dolor crónico que presenta esta paciente de una evolución de 4 años ubicado en el hipocondrio derecho, lo cual nos llama mucho la atención porque desde hace 4 años donde iniciaron los síntomas y signos, se han tomado gran número de paraclínicos, de los cuales pues se han previsto varias alteraciones a nivel funcional y orgánico de esta paciente, y además de esto ha sido vista por diversos especialistas en los cuales pues se han identificado muchos hallazgos incidentales, pero pues ninguno de estos es el causante del origen del dolor en sí. Entonces, debido a esto, como consecuencia, decidimos que se debe realizar pues una revisión bibliográfica mucho más amplia de la literatura y como nos basamos y pensamos que es algo más neurológico, entonces decidimos pues enfocarnos más en esta parte del sistema nervioso. Hablar del resumen de datos positivos, entonces estamos hablando de una paciente femenina de 58 años de edad que tiene un cuadro clínico crónico que consiste en un dolor de 4 años de evolución que está ubicado en el hipocondrio derecho, el cual es tipo urente, 10 de 10 en la escala análoga del dolor y el cual es un dolor que ha venido refiriéndose ya del hipocondrio derecho a la zona lumbosacra y que continúa siendo constante e igual de doloroso. En la revisión por sistemas, como hallazgo positivo, lo único que nos refiere la paciente es como ansiedad generalizada y un dolor generalizado. Hábitos de importancia, no tiene un sueño reparador, los signos vitales, como ya se habían mencionado, tensión arterial 110 sobre 60, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura bien, saturación de oxígeno 95% y tiene un índice de masa corporal de 23. Como antecedentes importantes, entonces se halló una hernia inguinal en región derecha, tiene hernias discales en la región torácica y tiene hígado graso no alcohólico y escoliosis dorsal con curvatura hacia la derecha. Actualmente está siendo tratada con manejo para el dolor con pregabalina, tramadol, complejo B y asiste a terapias neurales. Hablando acerca del resumen de identificación de problemas, signos o síntomas identificados en el paciente, entonces, primero, lo principal de la paciente, pues nos basamos en el motivo de consulta por el cual esta paciente ha venido consultando, entonces lo principal es el síndrome de dolor abdominal de tipo crónico, más específicamente en el hipocondrio derecho, como ya lo dijo mi compañera, este se irradia a región lumbosacra, es de tipo urente y 10 de 10 en la escala análoga del dolor. Además de esto, la paciente nos refiere dolor en el cuerpo generalizado y una ansiedad constante. Bueno, entonces para contextualizar el caso, entonces es una paciente que tiene pues unos antecedentes de dolor abdominal desde hace 4 años, tiene pues una paciente con ansiedad que tiene unos, por revisión por sistemas, lo que vimos positivo, que es sensación de sueño, dolor en el cuerpo, que tiene sueño no reparador, que tiene unos antecedentes importantes y que todo eso la conllevó a que todavía la paciente sugiere dolor y que se puede decir que de pronto esta paciente puede tener una neuropatía idiopática crónica. Entonces, es importante saber cómo se genera una neuropatía idiopática crónica y cómo se pudo ir formando en esta paciente. Entonces, le vamos a explicar un poquito. Bueno, entonces, para que se conlleve a una neuropatía idiopática crónica, entonces tuvo que haber un cambio en la transmisión normal del impulso nervioso afectando las terminaciones nerviosas. Entonces esto pues hizo que las neuronas postsinápticas fueran afectadas y esto conllevó a que se modificaran pues
las propiedades eléctricas entre una neurona pre y postsináptica. Entonces la persona comenzó, ahí digamos que hubo aumento de factores de crecimiento neural y citoquinas, generando desarrollo de sensaciones dolorosas o corrientes del tracto o de estímulos que pueden ser dolorosas, que las personas cuando les tocan pues les va a doler o a veces no puede doler, sino que duele, esto conlleva que en la parte crónica genera ese dolor neuropático y que esto tiene una alteración en la parte motora y sensitiva en la parte crónica de una paciente. Entonces, ¿por qué? Porque la parte sensitiva se va a afectar. Entonces, porque va a afectar las fibras sensitivas, ya lo dije. Esto va a generar hipoestesia o parestesia en los pacientes. Puede afectar la temperatura en la paciente y no se puede dar cuenta. Puede afectar la percepción del tacto, o sea, que duele y que le tocan y no duele o que lo toca y no siente. Puede disminuir estímulos nociceptivos y afectar las articulaciones. De pronto esta paciente puede que tenga alterada la parte sensitiva ya que se siente pues con astenia. Y en la parte de la parte que donde se afecta la parte motora, entonces, ¿por qué se va a afectar? Entonces disminuye el aporte de oxígeno al músculo, pues ahí disminuye la actividad mitocondrial y producción de ATP, generando debilidad muscular. Por eso esta paciente puede que refiera, aparte del dolor que ha venido por 4 años refiriéndose a paciente, pues puede generar la paciente con astenia, adinamia. Ya para seguir con la comprensión de situaciones, la situación orgánica es básicamente que el síntoma principal fue el dolor abdominal. Y pues la explicación fisiopatológica de esta es que se altera alguno de los dos receptores. Los nociceptores A delta, pero este es de agudo, y los nociceptores C delta, que es el dolor crónico, sordo y pues de muy complicado localización, que ese es el que se encuentra afectado. Y como el dolor neuropático, los tres procesos trascendentes a nivel periférico sería el primero, la reacción inflamatoria inmunológica, como ya se le explicó, la neurogénesis anormal y las alteraciones en las estructuras moleculares de las neuronas primarias nociceptivas, sobre todo en las bombas iónicas. Y pues los dermatomas más comunes afectados son del T7 al T12. Para hacer los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos como unos síntomas que podrían orientarnos, que serían los neuropáticos sensitivos positivos, que sería sensación de pinchazo, hormigueo, o estarían ya los dolores, que podría ser un dolor de tipo ardor, opresivo, vibración, alodinia, y ya neuropáticos sensitivos negativos, que podría ser pues la propiocepción, la hipoestesia, el adormecimiento, disminución de la sensibilidad. Están los síntomas motores, que está la debilidad, la fatiga muscular, los calambres, las fasciculaciones, y los autonómicos, que puede haber retención urinaria, gastroparesia, diarrea nocturna o constipación también, puede haber distensión abdominal postprandial, y todos estos síntomas pues nos encaminan y nos llevan a pensar en algunas enfermedades que pueden ser las de tipo hereditario, como Charcot-Marie-Tooth, o la neuropatía sensorial hereditaria. Están los inmunes, que podría ser el síndrome de Guillain-Barré, la sarcoidosis, la vasculitis, y también se debe pensar en una causa neoplásica, entonces el síndrome paraneoplásico, la gamapatía monoclonal. Se tienen que descartar como todas las causas metabólicas, entonces que no sea una neuropatía diabética, alcoholismo, que no sea una deficiencia de vitamina B12, algo que esté causando que sea causado por fármacos, metales pesados o hipotiroidismo, y igual hacer un perfil infeccioso para descartar enfermedades infecciosas como hepatitis C, VIH, sífilis y sarcoidosis. Ya el impacto en la funcionalidad de esta paciente refería sentirse muy agotada, sobre todo por la incertidumbre que le ha supuesto el diagnóstico, ya que pues aún no tiene un diagnóstico claro. Adicionalmente, esta patología también, o bueno, este padecimiento también ha afectado muchos aspectos de su vida, como el sueño. Ella también siente que ha tenido un deterioro funcional a lo largo del tiempo. Ella refería como haber disminuido su funcionalidad en algunas actividades que antes solía realizar con mucha facilidad o con mayor facilidad y comodidad, que ahora ya le cuestan un poco más de trabajo porque ella se siente un poco impedida por el dolor, o incluso porque ha perdido en cierto grado, un poco de fuerza, o es lo que la paciente percibe.
En cuanto al impacto de la enfermedad en su funcionalidad, ha sido más afectado sobre todo la parte emocional, ya que pues la vida familiar y la laboral la ha podido seguir desarrollando de forma normal o natural, mientras que su parte emocional siempre ha sido como un punto que la ha tenido un poco bajo de nota y que ella dice que le impide como continuar con su vida de una forma en como lo hacía anteriormente. Ella refiere que se le ha dificultado porque ella se siente cansada, tanto porque no duerme bien como porque el dolor crónico siempre le resulta muy molesto todo el tiempo. Ya para seguir con la correlación clínica paraclínica, pues se colocaron los últimos exámenes que se hizo, ya que el cuadro es crónico de más de 4 años. El último con prioridad fue el 2018, que hizo un urotac, donde se demostró una nefrolitiasis derecha sin efecto obstructivo. Y ya con los que empiezan con el 2021, en orden cronológico, se hizo una ecografía de tejidos blandos de pared abdominal y de pelvis, donde se demostró que tenía una hernia inguinal bilateral y una hernia umbilical, ambas sin signos de obstrucción. Eh, Posteriormente, se hizo una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia. La endoscopia digestiva alta mostró una gastropatía corporoantral atrófica multifocal, una gastritis erosiva aguda de antro y una vulvoduodenitis erosiva aguda. Y la colonoscopia mostró que tenía hemorroides tanto externas como internas de grado 1 y una enfermedad diverticular del colon. Sin embargo, no se le pudo dar finalización a esta colonoscopia. Y por último, se le realizó laboratorios en donde se demostró un ácido úrico en sangre alto, una hemoglobina glicosilada alta, que está dentro de los criterios de prediabetes, que se encuentran sus antecedentes patológicos, el colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, índice aterogénico alto y el HDL disminuido. Las transaminasas se encuentran alteradas en TGP y GGT alto, que se puede explicar por su steatosis hepática no alcohólica. La creatinina se encuentra normal, sin embargo el boom se encuentra en su valor límite alto, superior, y pues se logró descartar antígenos carcinoembrionarios, el del cáncer CA19-9 y alfa-fetoproteína, al igual que la TSH salió normal. Posteriormente se le realizó una resonancia de columna torácica con contraste, en donde se vio donde había una leve actitud escoliotica de vértice derecho. También tenía una discopatía dorsal con cambios artróficos apoficiarios, esto es debido a la edad. Entre 6 y T7, la protrusión discal central que incidenta en el saco dural. A nivel T10 y T11, una leve disminución de la amplitud del agujero de conjunción izquierdo. Y a T11 y T12, una hernia discal posterolateral derecha que contacta con el cordón medular y desplaza la raíz T11 derecha. Y los resultados de la resonancia de columna lumbosacra con contraste es una escoliosis de vértice izquierdo, una discopatía lumbar con cambios artrógicos apoficiales, como ya dije, por los años, y con presencia de deshidratación discal en todos los niveles visibles. Se le realizó una resonancia de abdomen con contraste, sigue, donde se le verificó la steatosis hepática con una fracción grasa del 25% y quistes simples hepáticos, hernia hiatal con deslizamiento, unas escasas formaciones diverticulares del color ascendente sin signos de complicación, cambios degenerativos de columna lumbar y una hernia umbilical sin signos de complicación. Después se le realizó la resonancia de pelvis con contraste, en la que se encontró miomas uterinos fibrosos de Figo 5 a 6, formaciones diverticulares de colon sigmoides, que sigue con el diagnóstico anterior, y el quistes periradiculares sacros. Y después, sigue, se le realizó una escanografía de abdomen total con medio de contraste, en donde se encontró la moderada estatosis hepática con patrón geográfico con quistes simples del lóbulo izquierdo y la hernia hiatal. Listo, en cuanto a la aplicación de leyes diagnósticas, en cuanto a la ley de los más frecuentes, identificando pues todo el cuadro clínico de la paciente con el dolor, que ese dolor es permanente, que a pesar de todos los procesos diagnósticos de que le han hecho no le han encontrado nada, pudimos pensar en ansiedad, patología pues hepática, de vesícula, gástrica y renal.
En cuanto a la ley de la prioridad, pues como en lo más urgente, en lo que pensamos fue apendicitis, lo de la litiasis renal o biliar y peritonitis. En cuanto a lo de la litiasis biliar, se conoce pues que a la paciente se le hizo una litotricia y una colicistectomía. En cuanto a la ley de Agatha Christie, pudimos ver pues en el análisis por medio de las interpretaciones diagnósticas que fueron las radiografías, el TAC y todos los exámenes de imagen que le hicieron a esta paciente, y la ley de parsimonia como lo más básico que podríamos pensar en esta paciente con este cuadro clínico podría ser una patología gastrointestinal o renal. Bueno, tanto los tratamientos previos que estaba tomando esta paciente, entonces estaba tomando tratamiento farmacológico como analgésicos, opioides y, antidepresivos como duloxetina. También estaba pues con tratamiento quirúrgico, pues como ella había tenido hallazgos incidentales como colicistectomía, litotricia extracorpórea y cistopexia. Y también tratamiento alternativo como terapia neural. Bueno, entonces ya como resumen diagnóstico, pues a consideración del grupo, pues entonces tomamos estos diagnósticos en cuenta. Entonces, en el diagnóstico sindromático tenemos un síndrome de dolor abdominal de tipo crónico. El etiológico es de tipo desconocido. El topográfico anatómico hace referencia al sistema nervioso periférico, y como diagnóstico específico tenemos una neuropatía crónica idiopática. Bueno, entonces entrando un poquito como la parte bioética, que es supremamente relevante, la presencia de una alteración fisiopatológica o una lesión anatómica constituye lo que es en sí la enfermedad, pero solamente cuando esa alteración fisiopatológica es percibida conscientemente por el paciente, ahí entramos a encontrar como ese diagnóstico o ese término que se conoce como la dolencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo afecta la enfermedad la dolencia y la dolencia el curso de la enfermedad? Entonces, la enfermedad afecta la dolencia pues teniendo en cuenta que la paciente es una paciente que tiene un dolor de tipo crónico que le impide realizar sus tareas diarias como barrer, trapear, como realizar ejercicio, entre muchas otras cosas. Entonces, su dolor siempre le recuerda que tiene una enfermedad. Y la dolencia le afecta el curso de la enfermedad porque al tener una actitud de pronto de resignación, de tristeza, de que no le encuentran qué es lo que tiene, entonces esa angustia obviamente le va a afectar el curso de su enfermedad porque ella se deprime, todo eso la afecta de manera indirecta su parte orgánica. Adicionalmente, cada que va a consulta le aparecen otras enfermedades como una hernia, como un cálculo, y esto, así no sea como tal la causa de su dolor, esto obviamente la va a afectar psicológicamente, la desmoraliza y también en cierta medida le afecta su situación orgánica, es decir, su enfermedad. La segunda pregunta, ¿cómo afecta la enfermedad y la dolencia al paciente y a sus entornos próximos? La situación orgánica le afecta a su entorno más próximo, en este caso su familia y sus personas más allegadas, por supuesto, porque su familia debe de cierta manera sacar más tiempo y más recursos económicos para todo lo que tiene que ver con el cuidado de la paciente, de su enfermedad. Adicionalmente, la condición de dolor crónico que tiene la paciente también le impide relacionarse de manera adecuada con sus miembros de su familia o con sus personas más allegadas. Por ejemplo, nos contaba que ella a veces, familiares o personas muy, muy cercanas a ella, la invitaban a jugar, y en una de esas salidas a jugar se luxó el pie. De hecho, actualmente todavía tiene como ese dolor en ese miembro, causa de esa salida a hacer ejercicio. Entonces, obviamente, esto le afecta su poder caminar y poder realizar las actividades que realizaba normalmente con su familia y con sus personas más allegadas. La tercera pregunta es, ¿cómo afectan los entornos próximos el curso de su enfermedad y su dolencia? El entorno próximo podría afectarse positivamente
en el sentido de que ella tiene una buena red de apoyo, tiene muy buena comunicación con los miembros de su familia, esto le genera a ella de pronto tranquilidad, calma, le brinda también la posibilidad de poder asistir a todas las consultas que tal vez no puede sacar por el lado de la EPS, aunque también debemos de recordar que la paciente se encuentra sola en este momento en el país, si bien sus familiares la acompañan a distancia, de todas maneras el tema de la soledad podría afectar de cierta manera el curso de su enfermedad y principalmente podría cambiar como la percepción de la enfermedad por parte de la paciente y entonces ya en ese caso estaríamos hablando como tal de la dolencia. Cuarta pregunta, ¿cómo afecta el entorno lejano el curso de la enfermedad y la dolencia de la paciente? Bueno, el entorno lejano pensamos que podría afectarse de manera negativa y afectar de manera negativa el curso de su enfermedad, pues el hecho de que ella no se pueda mover libremente debido a sus dolencias, no pueda realizar ciertas actividades que normalmente una persona normal hace que posiblemente la sociedad la rechace en ciertos aspectos. Ejemplo, ella actualmente se encuentra trabajando en casa vía virtual, es decir, desde su hogar, teniendo en cuenta que sus múltiples dolencias, pues todas las múltiples dolencias que ella tiene, tal vez la sociedad no le da la oportunidad de tener un trabajo, un mejor trabajo. La paciente es una paciente que pues es relativamente joven, sí, 58 años. Ella en caso de que no tuviera ninguna enfermedad o ninguna dolencia, tal vez podría tener un mejor trabajo, tal vez mejor pago, con mejores condiciones y podría tener una mejor relación con todo este tema de su entorno lejano. Quinta pregunta, ¿cómo afecta la enfermedad y la dolencia al entorno lejano? Bueno, podría afectar de manera negativa. Si la miramos desde el punto de vista de que la paciente es una paciente que tiene ciertas limitaciones que le impiden desenvolverse y desempeñar de manera correcta su rol como parte de la sociedad. Sexta pregunta, ¿cómo afecta la enfermedad y la dolencia al médico y al sistema de salud? Bueno, digamos que una de las principales funciones de un médico es el tema del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, de estas acciones, digamos que la más importante para el paciente es el tratamiento porque es el que le va a quitar su dolencia. Pero esto puede que, digamos que por este lado puede que exista cierta frustración por parte del médico tratante al ver que él no puede encontrar como tal la causa exacta de la enfermedad o de la dolencia de la paciente, porque obviamente es su deber. Es decir, o sea, nosotros estamos formándonos para poder solucionar los problemas de los pacientes y de pronto al no saber el médico como qué decirle a su paciente, qué tiene, al ver la angustia de la paciente, esto puede afectar de manera negativa al médico. Y por último, pregunta 7, ¿cómo afecta el médico y el sistema de salud al curso de la enfermedad y a la dolencia de la paciente? Bueno, el médico y en general el sistema de salud afecta el curso de la enfermedad de la paciente. Consideramos que de manera positiva, pues siempre estos entes buscan el bienestar de la paciente. También si nos ponemos a ver, el sistema de salud también puede afectar negativamente el curso de la enfermedad de la paciente, pues digamos que ella en este momento se encuentra tramitando varias interconsultas, como lo es la interconsulta con ginecología, la de neurología, y pues ella sigue ahí a la espera. Obviamente esto podría hacer que si alguna condición cualquiera que sea que tenga la paciente, podría ir avanzando a estados mucho más desfavorables para el curso de su enfermedad. Entonces, como el plan integral de manejo propuesto, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Un TAC de cráneo, una resonancia de cráneo y solicitar interconsulta con psicología y de acuerdo a esta, pues con psiquiatría. ¿Con quiénes? Entonces, con el médico del dolor, el radiólogo, el neurólogo, psicólogo y psiquiatra. ¿Cuál sería el objetivo? Observar o buscar alguna alteración en la anatomía del encéfalo que esté involucrada con el sistema nervioso y que en consecuencia esté generando este dolor y solicitar interconsulta con psicología, ya que su dolor la ha limitado en su vida cotidiana. La tomografía axial computarizada, pues que se va a utilizar para hacerla un tomógrafo. Y en la resonancia magnética nuclear, este emplea un campo magnético potente de ondas de radio y una computadora para crear imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Con respecto a los contextos y situaciones, debido a que la paciente pues, ha realizado gran diversidad tanto de imágenes como pruebas diagnósticas, pero aún así no se han realizado exámenes del encéfalo, consideramos que los exámenes mencionados anteriormente son importantes, ya que puede ser probable que el foco de su dolor pueda ser neurológico, como lo estaban explicando
en la parte fisiopatológica. ¿Qué tipo de riesgos debemos de tener en cuenta? La realización del TAC como de la resonancia no tienen ningún riesgo para el paciente, debido a que no son imágenes o exámenes invasivos, y tampoco pues asistir al psicólogo o al psiquiatra va a tener un riesgo para el paciente, en cambio va a ser beneficioso para ella. Y las consecuencias pues de realizar estos exámenes y de que vaya a interconsulta con otro tipo de especialistas va a ser confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica que anteriormente mencionamos. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y muchas gracias.